En su legítima defensa, el ataque desarrollado por la República Islámica de Irán contra el régimen genocida sionista de Israel tuvo como objetivos diferentes puntos militares dentro de la entidad israelí, como respuesta además a los sucesivos y letales ataques del régimen ocupante contra Palestina, Líbano, Siria, Irán y Yemen. Irán efectuó su ofensiva contra Israel utilizando misiles balísticos. Esto se desarrolló en al menos 2 oleadas sucesivas con proyectiles lanzados desde el territorio iraní hacia objetivos militares dentro de Israel. Testigos en Damasco, capital de Siria, reportaron haber visto la primera oleada de misiles surcando el cielo en dirección a Tel Aviv, que es la capital política de Israel, estimándose que Irán lanzó más de 300 misiles contra la entidad sionista, algunos de los cuales lograron penetrar las defensas aéreas israelíes, vulnerando la llamada cúpula de hierro, que no pudo con el fuego iraní. Fíjense en este plano, entonces, en este mapa, ¿no? Estamos observando entonces cómo desde Irán surcó el espacio sobre Irak, Siria y Líbano hasta impactar en Israel. Dice que tardaron 10 minutos en llegar estos misiles. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Irán impactó centenares de misiles balísticos contra blancos militares israelíes como respuesta a la agresión sionista y en defensa de los intereses y de los ciudadanos de Irán. La pregunta en concreto es, ¿la resistencia contra el sionismo logrará derrotar a Israel? Hemos colocado 5 opciones, ya ustedes escucharon. Una de ellas es que es el comienzo del fin para el sionismo. Número 2, Israel derrotará a la resistencia. Número 3, es el comienzo de una escalada bélica. Número 4, otras naciones entrarán al conflicto. Y número 5, surgirá un acuerdo de paz. Si aún no has participado, puedes hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para evaluar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Como ustedes saben, siempre tenemos invitados que nos ayudan a evaluar este tipo de cosas tan complejas, porque la estudian y la viven a veces. En este caso vamos a hablar con Cristian Said Nader, analista internacional e historiador, y nos acompaña desde México. Por cierto, México en contraposición está celebrando digamos, la juramentación de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México en 200 años. Creo que es la 9ª en América. Bueno, vamos a entrar en concreto con Cristian. Bueno, primero que nada, Cristian, ¿cómo percibes esta situación? Algunos pensaban que antes, más temprano que tarde, Irán iba a reaccionar. Tardó casi un año después de la entrada de esta operación entre Palestina e Israel. Pero ¿cómo percibes esta reacción de Irán y qué visualizas? Bueno, buenas noches. Antes que nada, ya habíamos visto hace unas semanas una breve reacción que realmente fue para calar los sistemas de defensa del ente colonial sionista, y de hecho en ese momento la República Islámica de Irán notó que justamente la llamada cúpula de hierro colapsa porque no puede derribar un determinado número de blancos, y esa fue justamente la estrategia de hoy. Si han visto los videos, hay unos que entran muy lentamente, algunos son derribados y otros impactan. El objetivo era saturar el software de la cúpula de hierro, y en ese momento, en medio de misiles supersónicos, no hipersónicos, entraban desde la República Islámica, eran los que tardaban 10 minutos, como adelantaste en el avance. Entraban los misiles hipersónicos y atacaban objetivos legítimos por parte del ente sionista israelí, que por supuesto ha cometido, como tú lo mencionas, en un periodo de un año, además de un genocidio en contra del pueblo palestino, que ya suma más de 100,000 personas, en su mayoría civiles y niños, ataques a Líbano, ataques a Siria, a Yemen, y además magnicidios, procesos magnicidas, ¿no? Algunos están en duda si la autoría es de ellos, pero otros no cabe duda, ¿no? Además de atacar consulados. Entonces, una respuesta legítima, pero atención, que no es una respuesta simétrica
asimétrica, porque la simetría involucraría no necesariamente asesinar civiles, porque se necesita cierta pizca de humanidad justamente para no hacerlo, pero sí a tocar infraestructura del ente sionista, no nada más militar. Entonces, es una medida que se tardó en llevar a cabo por parte de la República Islámica de Irán, pero es una reacción también por las acciones del ente sionista atacando objetivos iraníes, incluso de sus aliados. Llámese el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah hace 72 horas. Ahora, Cristian, tú acabas de dar una explicación interesante desde el punto de vista militar, si se quiere, por el tema o la táctica de haber lanzado misiles distractivos para después que entraran los que realmente iban a hacer el daño, ¿no? Ahora, este tipo de táctica es parte de lo que pudiera Irán hacer con otras acciones. Es decir, es vulnerable entonces Israel. ¿Crees tú que hay suficientes fortalezas por parte de la resistencia árabe, islámica, Palestina, para que entonces Israel se preocupe? Vimos, ya lo vamos a ver de nuevo, a Benjamín Netanyahu corriendo y no sabemos si va a volver a correr. ¿Crees tú que existe esa posibilidad? Cual Hitler en dirección a un búnker bajo tierra, ¿no? Hay una posibilidad, a ver, la estrategia de la República Islámica de Irán es muy interesante porque en la respuesta legítima iraní de hace 2 horas, hace 3 horas, muchos de los misiles que eran supersónicos incluso atravesaban las defensas sionistas. Eso quiere decir que no nada más un misil hipersónico puede justamente involucrarse y atacar directamente el territorio ocupado palestino por el ente sionista, sino también misiles, entre comillas, convencionales, ¿no? Obviamente estamos hablando de una superpotencia misilística a nivel global, la segunda a nivel en el oeste asiático, después de la Federación Rusa, pero si hay una reacción por parte de los otros miembros del eje de la resistencia sería muy distinto. Obviamente Hezbollah y Ansarollah, o incluso desde Irak o desde la República Árabe Siria, responderían de manera distinta, de una manera que el ente sionista siempre ha sido vulnerado. ¿A qué me refiero? Un ataque a través de milicianos, una guerra de guerrillas tal cual, ¿no? Si vimos algo que es Hezbollah efectivo en 2006, que justo acabó expulsando al invasor sionista durante la segunda invasión del Líbano, es que el ente sionista no está preparado para librar un conflicto cuerpo a cuerpo, ¿no? Y más en un país extranjero como lo están intentando hacer ahora en suelo libanés. Entonces, si vemos que hay una supremacía aérea tradicional misilística por parte de Irán y en cuanto a número, los grupos de resistencia superan por mucho a los invasores sionistas, allá tenemos dos, digamos, pros de la vanguardia del eje de la resistencia. Sin embargo, ¿cómo reaccionaría el ente sionista? Y más tomando en cuenta que es una extensión del imperialismo estadounidense y los estados eurooccidentales. Obviamente con poder desmesurado, porque para ellos un triunfo militar se traduce en un proceso genocida, asesinando a cientos de miles de personas. ¿Cómo atacarían a la República Islámica de Irán? Con armamento de alta intensidad, incluso en este momento, si Washington le suelta la cuerda, con armas nucleares, principalmente tácticas y tácticas. Las tácticas son armas mucho más pequeñas. Pero si esto llega a ocurrir, ocurriría una reacción con armas convencionales por parte de la República Islámica, que ya respondería a la asimetría en la totalidad del territorio sionista que ocupan en Palestina, y no nada más en contra de objetivos militares, sino estructura de todo tipo, eléctrica, etcétera, etcétera. Y esto llevaría a la derrota absoluta por parte del ente sionista. Por supuesto, la República Islámica de Irán sería muy herido, pero subsistiría, no así el ente sionista, que es una dependencia colonial que depende justamente de los insumos por parte de Washington y otras potencias occidentales. De hecho, fue muy inteligente la República Islámica de Irán al atacar las bases aéreas donde se distribuye el armamento que desde Estados Unidos o desde Europa llega para abastecer las arcas de la muerte por parte del ente, ¿no? Será un conflicto, si lo buscan escalar, muy difícil, pero perduraría Irán, pero obviamente muy minado. Bueno, entonces por lo visto tú estás hablándome de una especie de un nuevo Vietnam, en este caso, donde la víctima sería Israel. Pero veamos cómo fue la reacción del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien huyó valientemente corriendo hacia un refugio subterráneo cuando supo que estaban cayendo los misiles iraníes sobre el territorio que ellos le robaron a Palestina. Vamos a ver eso. Fuentes israelíes afirmaron que el nuevo ataque, ahí estamos viendo correr a Benjamín Netanyahu, que tiene sobre sus hombros, como tú dices, cerca de 100.000 personas fallecidas. Bueno, este fue uno de 2 veces más potente que el ataque anterior lanzado el 14 de abril, dicen algunos analistas, contra Tel Aviv. Una reacción que sorprende debido a los diversos pronunciamientos del líder sionista, quien busca la erradicación total de Palestina y ha aumentado la escalada contra Hezbollah en el Líbano. Me llama la atención, Cristian, que se haya filtrado este video, porque eso no favorece en nada la arrogancia de Netanyahu, ¿no? No sé cómo, si ese guardaespaldas es amigo o enemigo.
Sí, justamente. Mucha gente piensa, y en base a la propaganda mediática, porque también es una guerra mediática, que el ente sionista colonial es imbatible, por supuesto, pero hay que entender que toda la supremacía que el ente colonial ha forjado desde 1948 se basa en el apoyo que han recibido de las superpotencias. Primero el Imperio Británico, al cual traicionan, por cierto, en el 47, luego Francia en un interludio y finalmente el imperialismo estadounidense que desde 1948 le ha inyectado aproximadamente 600 mil millones de dólares, o sea, más de medio millón de millones de dólares. Sin embargo, como cualquier potencia y como se ha visto en múltiples contextos a lo largo del siglo XX y XXI, las grandes potencias siempre fallan cuando es un enfrentamiento directo. Por eso siempre la apuestan a matar a distancia, ¿no? Y más en estos tiempos de guerra dronizada y guerra hipersónica. Al mismo tiempo, han apostado, principalmente a través de Estados Unidos, en tratar de colocar súbditos en toda la periferia, ¿no? Con regímenes comprados, el gobierno egipcio, las petromonarquías del Golfo, los hachemíes en Jordania, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hace rato, hace escasa una hora, la capital, en Amán, el reino jordano, se pavoneaba de que había derribado algunos misiles que iban directo al sionista, ¿no? Y vemos el papel tan penoso por parte de ciertos gobernantes, incluso Erdogan, en suelo turco, ¿no? Y lamentablemente esto solamente son los gobiernos, porque los pueblos también están dispuestos. En este momento en la triple frontera que es Irak, Jordania y Siria, hay aproximadamente 300,000 milicianos de distintos países dispuestos a entrar a Jordania y de ahí a la Palestina ocupada a combatir al invasor sionista, ¿no? Entonces, Parece, sí, por supuesto, el de... Ajá, parece dime, que hay dime. palestinos también que están regresando por la parte norte, quizás estaba leyendo por allí. Bueno, fíjate, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró, acuérdate que el enemigo no es Mocho, por supuesto, Mocho llamamos nosotros personas que le faltan las manos, ¿no? Durante una reunión del gobierno que Tel Aviv y Washington planean un nuevo ataque contra Irán. De acuerdo con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el presidente Joe Biden ha dado la orden, bueno, no sé si es Biden o los grupos corporativos transnacionales armamentistas, han dado la orden al ejército estadounidense de apoyar a Israel y repeler el ataque de Irán derribando los misiles. Asimismo, Sullivan expuso que esta movida responde a la protección de intereses estadounidenses para promover estabilidad en una mayor escalada de la guerra. ¿Qué capacidad tiene Estados Unidos para derribar los misiles iraníes, Cristian? Hipersónicamente hablando, a nivel planetario, Estados Unidos tiene muy poca capacidad para lidiar con los misiles hipersónicos, no solamente iraníes, ¿no? Sino también de la Federación Rusa, la República Popular de China y cualquier otra potencia o Estado nacional soberano que se atreva a utilizarlos en contra justamente del imperialismo estadounidense. La tecnología estadounidense está basada en otras premisas, justamente tratar de avasallar al oponente pues, a través de su talosocracia fundamental que ha ejercido en la región, ¿no? Por eso siempre que Estados Unidos amenaza en apoyar a su vástago sionista, siempre Irán dice, bueno, ustedes hacen esto, nosotros responderemos atacando sus bases militares que tienen en la península arábiga, en Arabia Saudí, en Qatar, en Bahrein, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos está en riesgo porque no nada más es el único escenario de guerra abierta que tienen en este momento. Recordemos su derrota inminente en suelo ucraniano por la guerra empantanamiento que crearon en contra de la Federación Rusa, lo que están haciendo en contra de China al oeste, al oriente, en el mar de China meridional. Entonces, Estados Unidos está siendo rebasado paulatinamente por todos los focos de conflicto que ha creado, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que hayan sido rebasados, es muy peligroso. ¿Por qué? No tanto por Estados Unidos, sino por el mismo ente sionista, ¿no? Bueno, ¿Qué es más peligroso, un Israel con correa o sin correa? claro, y hay otra guerra que está en el tapete, que es la guerra electoral, tú sabes, falta poco para eso, ¿no? Falta un mes. Ante estos hechos, veamos las reacciones de autoridades de Irán. Fíjate, la misión iraní ante la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la respuesta legal, racional y además legítima de Irán a los actos terroristas del régimen sionista incluyeron ataques contra ciudadanos e intereses iraníes y violaciones de la soberanía nacional de la República Islámica de Irán se ha llevado a cabo debidamente. Si el régimen sionista se atreve a responder o a cometer más actos de malevolencia, se producirá una respuesta aplastante. Se recomienda a los estados regionales y a los partidarios de los sionistas que se alejen del régimen. La reacción del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tampoco se hizo esperar. Afirmó que sobre la base de derechos legítimos y con el objetivo de lograr la paz y seguridad para Irán y la región, se dio una respuesta decisiva a la agresión del régimen sionista. Esta acción fue en defensa de los intereses y de los ciudadanos de Irán. Que Netanyahu sepa que Irán no es beligerante, pero se opone firmemente a cualquier amenaza. Este es solo un rincón de nuestro poder, dicen los iraníes. No entres en un conflicto con Irán, le recordó. Y además, Irán habría intentado evitar una escalada de guerra, pero parece que Israel no está dispuesto a aceptar una derrota. Así es, entonces, bueno, está la parte diplomática. ¿Impactará estos argumentos para disuadir a Israel y a Estados Unidos?
No, de hecho, una cosa es Washington, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿qué es más peligroso, el ente colonial sionista con Correa o sin la Correa estadounidense? Desde 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica en Irán, constantemente el ente colonial y al mismo tiempo Estados Unidos han intentado provocar, a llegar a este momento, ¿no? A partir de este momento llegamos a una encrucijada. ¿Qué serán las acciones por parte de la República Islámica? Por supuesto, sabemos precisamente que el desenlace de esto tarde o temprano llegará a ser establecer un Estado palestino. El punto es si lo va a permitir el ente colonial sionista, ¿no? Porque el proyecto colonial sionista no se queda nada más con la totalidad del territorio palestino absorbido o con el Golán sirio, sino también está el gran proyecto del llamado Gran Israel, que iría casi casi del Éufrates al Nilo, de oriente hacia el oeste, ¿no? Entonces, el ente sionista tiene que decidir si está dispuesto justamente a regresar a las fronteras del 67 o comenzar su loca carrera nuevamente, un proceso expansionista que no son las mismas condiciones hace 40 o 50 años. Estados Unidos no está en las mismas condiciones para salvaguardarlo y protegerlo. ¿Le apostarán a la diplomacia? No. Washington tal vez, puede ser que en el último de los casos, dependiendo del escenario electoral, como lo acabas de mencionar, en las siguientes semanas, ¿no? Sin embargo, el régimen de Tel Aviv hay que entender que es un régimen supremacista, peor que todos los otros que han ocurrido en la Palestina ocupada desde 1948, ¿no? Gracias. Netanyahu. Ajá. No, perdona, pensé que estabas terminando. No, Termina. no, 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 no. Entonces, no, Estados Unidos justamente busca eso, ¿no? Tratar de frenar al antisionista, pero el gran problema es que podría arrastrar a un ataque totalmente en contra del oeste asiático, justamente a su gran mecenas estadounidense. Claro. Gracias, Cristian. Tu nombre es complicado. Tú eres descendiente de árabe, ¿verdad? Yo Cristian, soy mexicano nacido en Tacubaya, pero sí. pero con ese nombre, Cristian Said Nader. Pensé que tenías vinculación con el mundo árabe, ¿no? La tengo, pero soy mexicano. Muy bien, excelente. Gracias por tu participación. Ha sido muy útil y muy interesante además. Hasta la próxima. Bien, bueno, Hasta vamos a luego. despedir nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, especialmente en Telesur TV en Telegram. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y las tendencias que ustedes han creado al respecto. Por lo pronto, al volver, continuaremos analizando esta delicada situación provocada por la respuesta iraní al genocidio de Israel. Sobre todo, qué consecuencias podría generar este nuevo escenario bélico en Medio Oriente y cómo vemos su impacto en el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, analizando esta situación que se ha presentado por la respuesta que la República Islámica de Irán ha desarrollado militarmente contra el régimen sionista de Israel. Vamos de inmediato a hablar con Omar Floyd, analista internacional, está en Buenos Aires, Argentina. Omar, de inmediato y sin mediar mayor detalles, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de esta situación? Buenas, saludos a la audiencia. En principio, lo que estamos viendo es un acontecimiento bastante imprevisto. En principio, la mayoría de los analistas planteaban que no era probable que Irán ataque en su territorio a Israel. Lo tenemos que ver como decían en la charla que estaban teniendo antes, como una consecuencia de, fundamentalmente, digamos, el último ataque sobre el Líbano, las pretensiones de ocupar territorialmente el sur de ese país, provocando un movimiento de población dentro de un país que ya sufrió una guerra civil que se intensificó en la década del 70 con la invasión sionista al Líbano, ¿no? Que terminó muy mal en la década del 80, ¿no? La última vez que invadió Israel al Líbano también, digamos, vimos lo que fue la Segunda Guerra del Líbano y la derrota, digamos, de la entidad sionista en esa ambición de extender territorialmente a Israel, ¿no? en una supuesta defensa que termina siendo, digamos, la ocupación, el colonialismo, el apartheid, ¿no? y la limpieza étnica, en definitiva, que viene concretando en Gaza y que, digamos, está tratando de extender a otras regiones. En respuesta a eso, digamos, Irán me parece que tiene una responsabilidad muy importante. Tiene una responsabilidad muy importante en la guerra
que se está llevando adelante en Siria, que no terminó nunca, digamos, y en el apoyo al eje de resistencia que estaba encabezando Hezbollah en el norte de Israel, y en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah y muchos, inclusive líderes de las fuerzas revolucionarias, de las guardias revolucionarias de Irán, que estaban colaborando con Hezbollah digamos, desde hace ya bastante tiempo, está llevando adelante este ataque que es muy superior al que había desarrollado en abril. Y yendo a lo que vos decías, ¿cuál es la posible respuesta? Bueno, no podemos saberlo, pero es probable que Israel decida atacar efectivamente territorio iraní, tanto en lo que es la infraestructura petrolera, puede ser en lo que es el sistema misilístico con algún tipo de hackeo, o hacia, digamos, lugares en donde se maneja la tecnología nuclear. Omar. Eso no lo podemos saber, pero bueno, lo imprevisible del último ataque, ¿no? Las características que tuvo el último ataque a el Líbano, a la estructura militar de Hezbollah, nos hace pensar que puede pasar cualquier cosa, inclusive Omar, algo que estén preparando desde hace mucho tiempo y que no estamos esperando. claro, fíjate, mientras tú estás hablando, estamos recibiendo imágenes en vivo y directo. O sea, los amigos que están siguiendo la señal de Telesur están viendo imágenes de Israel. Hay una columna de humo que se ve en el centro y hay una hacia la derecha una estructura en llamas, y hace rato la cámara se movió hacia el otro lado y también había otro punto en llamas. O sea, esto es Israel. O sea, que se nota pues el impacto que ha generado este ataque de la República Islámica de Irán sobre este territorio que, recuerden, ha sido ocupado por Israel con la anuencia de las potencias, especialmente británicas y estadounidenses, desde 1948 hasta el momento. ¿Okay? El régimen sionista ha desafiado las supuestas advertencias de Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera contraria una operación terrestre israelí en el Líbano, tras lo ocurrido el pasado viernes, luego de los bombardeos de Israel, donde el líder de Hezbollah fue asesinado. Según la diplomacia estadounidense, ellos han llamado a un alto al fuego desde el inicio del genocidio en Gaza el pasado 7 de octubre, pero contrario a esto, el gobierno estadounidense cínicamente ha mantenido con firmeza su apoyo a Israel, y este ha respondido intensificando la ofensiva tras los llamados a detener los enfrentamientos. Realmente, Omar, ¿Estados Unidos realmente quiere que se acabe esto o está jugando ¿cómo se llama?, al engaño? No te metas y sigue apoyando. ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, Estados Unidos está en una situación muy complicada, sobre todo por el contexto electoral. Me parece que los iraníes son expertos en la política norteamericana. Recordemos, ¿no?, el famoso incidente de las tomas de rehenes en las embajadas norteamericanas en Irán después de la revolución. Se dio justamente en el contexto de cambio de gobierno y tuvo mucho que ver con la derrota de Carter, digamos, el fracaso en las negociaciones para desarmar, digamos, ese proceso del gobierno demócrata de ese momento. Ahora también tenemos un gobierno demócrata que está en una dicotomía, o, digamos, plegarse a la ofensiva israelí, que puede tener consecuencias muy graves de desestabilización de procesos que se vienen tratando de estabilizar hace muchísimo tiempo, o el abandono de sus aliados, digamos, de su aliado tradicional en Medio Oriente, que es Israel. Me parece que la política israelí está arrastrando a la política norteamericana, y en todo caso lo que va a tratar de hacer Estados Unidos es que esto tenga una respuesta que no genere un efecto dominó que no se pueda revertir. Cuando hablamos de esto, no hablamos solamente del contexto regional, que es sumamente complejo y que hay despliegue militar iraní por toda la zona, no solo en el Líbano, sino que también está colaborando con grupos de la resistencia islámica chiita en Siria, en Irak, en Yemen, Sí. ¿no? Bueno, No solo hablamos del contexto regional, sino de que Irán tiene una alianza muy importante con Rusia y con China a nivel militar, a eso quería y llegar. que se puede llegar a activar en determinados Claro. momentos si la cosa se va de las manos. Sí, Omar, quería justamente que aprovecho que estás hablando de eso, porque recientemente la Cancillería rusa aseguró que la crisis en Oriente Medio demuestra el fracaso de las políticas belicistas auspiciadas por algunos regímenes de Occidente. Según las palabras de la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova,
Se trata del fracaso total de la administración del presidente Joe Biden en Oriente Medio, una tragedia sangrienta que no hace otra cosa que empeorar. Las inarticuladas declaraciones de la Casa Blanca demuestran su total impotencia para resolver las crisis. En este sentido, Omar, brevemente me agradecería, ¿existe la posibilidad de que Rusia primero y China después entren en el conflicto? En principio no, pero si se da un ataque a el corazón de Irán, y eso puede provocar, digamos, algún tipo de conflicto civil más generalizado en toda la región, digamos, ¿no? Que se activen conflictos entre sunitas y chiitas, por ejemplo, a escala regional, es muy probable una colaboración, por lo menos de Rusia con Irán, para volver a darle estabilidad a la región, y con China a nivel de lo que es el control sobre los recursos petroleros, también tiene que haber un acuerdo. En el caso de que estos recursos se vean complicados, ¿no? China depende para su productividad del petróleo iraní. Y también tenemos que pensar en el control de Irán sobre el Mar Rojo, ¿no? Que vimos durante la pandemia que cuando ese checkpoint, digamos, se paraliza, hay un efecto en la economía mundial, no solo en el petróleo, sino en el intercambio global de mercancías, que es muy grande. Ya hubo un incremento del precio, por cierto, como era de esperarse. Bueno, muchas gracias a Omar Floyd, analista internacional desde Buenos Aires, Argentina. Escucha la encuesta que hicimos al público para que veas cómo está pensando nuestra audiencia. Irán impactó centenares de misiles balísticos. Gracias, Omar. Hasta la próxima. Bueno, entonces Irán impactó centenares de misiles balísticos contra blancos militares israelíes como respuesta a la agresión sionista y en defensa de los intereses y de los ciudadanos de Irán. La pregunta es, ¿la resistencia contra el sionismo logrará derrotar a Israel? Vamos a ver la primera respuesta que colocamos como opción. Es el comienzo del fin para el sionismo. 45% piensa esto, casi la mitad de la audiencia. 2% piensa que Israel derrotará a la resistencia. No creen que Israel pueda hacerlo. Un tercio de la audiencia, 30%, dice que es el comienzo de una escalada bélica, eso sin duda, ¿no? 17% piensa que hay otras naciones que entrarán al conflicto, como decía hace rato Omar, y 6% piensa que surgirá un acuerdo de paz. Hay dudas al respecto entonces. Bueno, vamos a hacer una conclusión sobre este asunto. Millones de personas en todo el planeta durante mucho tiempo esperaron y hasta solicitaron la reacción bélica de la República Islámica de Irán contra el impune genocidio que comete el régimen sionista de Israel sobre la Palestina invadida, así como sus salvajes agresiones al Líbano, las constantes provocaciones contra Persia y las repetidas agresiones de ese Estado criminal a otras naciones del Medio Oriente. Ahora, Irán ha demostrado ahorita, compañeros, que es capaz de perforar la mal llamada cúpula de hierro que ostentaba Israel, así como la arrogante prepotencia que proyecta este régimen que utiliza la máscara del judaísmo para tratar de filtrar el sionismo, primo hermano del fascismo y el nazismo, impuestos por el imperialismo para expandir su ambición económica a sangre y fuego y usando a la industria armamentista como herramienta principal de su negocio y de su chantaje para tratar de imponer y mantener su poder económico. Pero además de la muerte y resentimiento que está provocando, también está logrando el fortalecimiento de la conciencia humana, que al ver la cruenta realidad está impulsando y articulando el nacimiento de un nuevo mundo desde el sur.